Buenos días, esta vez sí, que allá vamos con el directo desde Gap. Eh, Espero esta vez estar haciéndolo bien y espero la confirmación de mi ayudante Lorena, mi compañera. Entonces, bueno, ya estamos a viernes y como estaba pensando, hoy es viernes, así que para todos los que están haciendo teletrabajo, mirad, voy a dar paso a Begoña, a ver si aparece por aquí, si se está conectando. Hola Begoña, Buenos días, Mabel, Isabel, ¿cómo buenos estás? días. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estás? ¿Estás torcida? Se puede Estoy poner torcida, espérate. Así, ahora es perfecto. espérate, ¿así? Es que lo Mm, tenía puesto en... Espérate. Lo tenía puesto en Instagram, sí, perdón, en la tablet y sí, no... Bueno, no te vamos a hacerlo así. funcionaba. Lo tendré que hacer así, sí. Cuéntame. Vale. Hola, bueno, pues justo ahora yo también he tenido un fallo técnico que he entrado por el Instagram de Rialla y claro, vaya, suerte que me ha chivado Lorena que no era por allí. Y yo, ay, ay, ay. Bueno, buenos Tremendo. días. Buenos días. Buenos días, pues nada, yo estoy encantada de que estés aquí con nosotros. Y estaba presentándote un poco, pues Ujú. Begoña es terapeuta y formadora en esencias florales y lleva nada más y nada menos que 30 años dedicada a la profesión, manejándose con 300 flores con las que ayuda y acompaña a personas en sus procesos de crecimiento. Eh, Dirige también un taller sobre el duelo, un taller que hasta ahora lo ha hecho de forma presencial y ahora está preparándolo para que sea online, un taller que se llama Sobrevivir a la pérdida. Y bueno, nosotras nos conocemos desde el 2016, ¿no? Hace 4 años ya. Y yo creo que fue amor a primera vista, ¿es posible? Es posible, sí. Yo creo que nos une a las dos la vocación que tenemos de servicio y de ayuda y eso lo sentimos. Hubo unas chispitas, ¿no? que surgieron entre nosotras cuando nos conocimos. Ujú. Y estos días, bueno, antes de que pasara lo del coronavirus, había muchas para llamadas de emergencia, ¿no? Para salvar el planeta. Y de repente aparece el virus que nos retiene en casa. Y yo estoy en casa oyendo los pajaritos fuera y que la naturaleza está efervescente. Y estoy como con esa contradicción, ¿no? De decir, ha habido una fuerza mayor que nos ha frenado en seco. Entonces, tras esto, las pérdidas se han ido sucediendo una tras otra. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo podemos atender este dolor, Begoña? Bueno, atendiendo un poco a lo que tú acabas de decir, es como si estuviéramos un poco en el rincón de pensar, ¿no? Es como si la naturaleza Gaia nos hubiera dicho, mira, quedaros un poco, iros a pensar un poco, a ver cómo estáis llevando esto. Yo seguiré estando para cuando vosotros salgáis y hayáis pensado y recapacitado. Mis flores seguirán estando, la naturaleza seguirá estando, pero necesitamos como un reset, ¿no? El otro día alguien me decía que la naturaleza había hecho un reset, ¿no? Y bueno, Ujú. me pareció divertida, ¿no? La historia. Entonces, claro, la muerte, de hecho, fíjate, voy a participar en una cumbre floral que me han invitado y Ujú, la, qué la bueno. ponencia que voy a hacer es el amor y la muerte en los tiempos del coronavirus. Quien Ujú. ha leído a García Márquez le sabrá, Tan cerca, ¿no? sí, le recordará el amor en los tiempos del cólera, ¿no?
que es Sí, un libro precioso. Entonces me salió esa ponencia, ¿no? El amor y la muerte en los tiempos del coronavirus o del COVID-19, no sé cómo lo voy a llamar, porque es una de las, digamos, uno de las emociones que más estamos viviendo actualmente. El otro día también hablábamos contigo que ha habido infinidad de pérdidas, entonces que esto lo vamos a desarrollar ahora, lo voy a desarrollar ahora, pero evidentemente la más desgarradora es la pérdida física, ¿no? La pérdida de alguien muy querido y no solo su pérdida, sino la forma en cómo lo hemos perdido, ¿no? sí, Eh, la forma en cómo no hemos podido despedirnos, todos sabemos, los que trabajamos, tú, yo y terapeutas que están trabajando, sabemos que el podernos despedir marca una diferencia en el proceso del duelo. Es decir, totalmente. la pérdida es dolorosa en sí misma, pero que uno haya podido despedirse de la persona querida marca una diferencia sustancial Cambia luego en el totalmente. proceso del duelo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? No podemos despedirnos, no podemos ni verla, no podemos ni hacer un ritual con ella. La importancia del ritual adquiere una dimensión muchísimo más fuerte ahora. El ritual consiste, pues eso, en honrarla, ¿no? En hacer una despedida con sus canciones, con sus flores, con toda la gente que le quiere. Todo eso no se puede hacer. Y otra cosa también muchísimo, muy dolorosa, que es, tú crees que tu madre o tu padre, quien sea, lo van a incinerar, que esa es la realidad, te van a traer unas cenizas y algunas personas me decían, ¿no? Algunos pacientes y amigos me decían, ¿y quién me dice a mí que esas cenizas son de mi padre o de mi madre, ¿no? Es decir, la Mm. situación es muy complicada y es muy dantesca en un punto, ¿no? Sí, también forma parte de la negación, ¿no? De aceptar. Entiendo que uno pueda llegar a pensar que hay muchas muertes y que perder la confianza de que se puedan organizar bien. Pero también es verdad que hay la negación, ¿no? O sea, también a mí me contaban los pacientes, ¿no? Es que no me lo puedo creer, no me puedo creer que hayan fallecido, el hecho de no despedirse. Dime, dime. Sí, esto, que, Mi hija que me decía una cosa técnica, es que claro, lo vale. que hablábamos, ¿no? Que las personas que Sí, entienden de... retirarte un poco para que se te vea la cara entera Es lo que me ha está bien. dicho, es lo que me ha dicho. Ha Vale, abierto la puerta y me ha dicho, genial. retírate un poco. A ver, Bueno, así. la espontaneidad también es la gracia del directo. ¿Así? Bueno, No me ves. Vale, ahora es venga, va, perfecto. así, perfecto. Vale. Eso es lo que me ha dicho mi hija, claro. Es que es Sí, verdad. bueno, es Cuéntame. que desviarnos por el tema de desconfiar tampoco ayuda mucho, ¿no? Y a mí me gusta dar un mensaje siempre positivo y de confianza porque también te da más paz. Entonces, sí, como pensar bueno, que ahí están las cenizas de la persona que has despedido, ¿no? A tu manera. Y bueno, y eso lo podemos ligar con el ritual, ¿no? Que tú le das mucha importancia, yo también, obviamente, tan importante como es. Y, ¿qué me dices sobre esto? Sí, te digo que, por ejemplo, ¿no? Una cosa importante es, yo niego que mi familiar ha muerto porque es que yo no lo he visto. O sea, el tema es ese. Yo no lo he visto muerto. A mí me han dicho que ha muerto. Entonces, hay una parte de negación, es como toda la gente que desaparece. Hay una parte de negación Mm. de si a mí me han dicho que ha muerto, yo le puedo llorar, pero yo no lo he visto. Y eso realmente es serio, ¿eh? Y nos lo vamos a encontrar cuando todo esto acabe, porque ahora mucha gente está en plena efervescencia de sobrevivir. Cuando todo esto Mm. acabe, nos lo vamos a encontrar y nos lo vamos a encontrar también con sanitarios. Otro día lo hablábamos también con Lorena, psicóloga también de GAP, con todos los sanitarios, con toda la gente que realmente ahora no está, o sea, está con el momento presente.
pero luego todo esto va a tener unas secuelas importantes, ¿no? Entonces, el ritual, luego lo hablaré un poquito mejor, ahora preferiría centrarme un poco en las diferentes pérdidas, ¿no? No es lo mismo perder un padre o una madre, no es lo mismo perder unos abuelos, no es lo mismo perder una pareja que perder un hijo, que esto es capítulo aparte, ¿sí? Sí. Entonces, perder unos padres, voy a empezar por ahí. Los padres son los contenedores de nuestra historia, son aquellos a los que podemos siempre llegar cuando queramos saber algo de nuestra infancia, con lo cual son muy importantes en nuestra vida. Ellos son los poseedores de nuestra historia, nadie más, incluso ni nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos mamá, Qué yo bonito. o papá, ¿cómo? Bueno, ellos son los que tienen el libro de nuestra vida, sobre todo en los primeros años en los que nosotros todavía no habíamos ni escrito nuestro propio libro, ¿no? Entonces, la Sí. muerte de ellos es la muerte de nuestra historia. Nuestra historia se va con ellos. Con lo cual es muy doloroso. La muerte de unos padres uno no lo sabe hasta que no lo vive. A mí me faltan los dos, con lo cual sé de lo que estoy hablando. Y uno lo va viendo con el paso de los años también, ¿no? La muerte de una pareja, fijaos que la pareja es el proyecto de vida, es el compañero de viaje, es la compañera de viaje, es con quien decides que tenéis los mismos ideales, las mismas metas y con el que decides caminar la vida, ¿no? Cuando la pareja se va, cuando la pareja tiene que partir con la muerte, no solo uno llora por la pareja en sí, sino por todos aquellos proyectos que tenía con ella que tiene que decir adiós. Entonces, la muerte de una pareja es muy significativa, porque, como digo, no es solo la persona en sí misma, sino algo de mí que muere con ella, porque tengo que decir adiós a muchísimas cosas, ¿no? De mi propia vida, de todo lo que yo había imaginado con ella, ¿no? También la muerte de los hermanos. Yo el otro día, creo que, ¿te acuerdas que comentábamos, ¿no? Que una vez tuve una paciente que se le había muerto el hermano y solo atendía a su cuñada y a los hijos, ¿no? Creyendo que lo suyo no era importante, hasta que en terapia yo le dije, la muerte de un hermano o una hermana también tienes que darle su lugar, porque ellos han sido tus compañeros de viaje en la infancia. Es decir, con ellos sostienes una historia de linaje familiar y de referentes. De hecho, cuando muere un padre o una madre, los hermanos necesitan estar más unidos porque comparten el mismo dolor. Entonces, la muerte de un hermano o una hermana también es importante. Luego ya los hijos, ni contarte, ¿no? ¿Qué te voy a contar, Isabel, ¿no? Wow. Que tú como terapeuta, como psicóloga no hayas visto, ¿no? Eso Sí, como es, madre. y como El madre, hecho lo que implica, ¿no? Tener un hijo y perderlo. Yo creo que es el máximo dolor, ¿no? Que puede llegar a tener una persona en cuanto a pérdida. sí, yo creo que Mm, sí, creo. Espero no tener que verlo nunca, ni ver mm, que nadie de la gente que quiero lo tenga que vivir, ¿no? mm, Porque yo sufriría con ella, ¿no? Es muy mm. egoísta esto, ¿eh? Pero es así, no quiero verlo. Sí. ¿Y por qué? Porque un hijo tiene que ver con lo que yo he proyectado de mí mismo. Un hijo, en muchas ocasiones, es un pequeño yo, es una cosa hasta, es una emoción hasta medio narcisista, ¿no? Es un pequeño yo que se va manteniendo por ahí, pero un hijo también es, si nos sobrevive, es el que nos va a recordar. Un hijo es el que va a dar forma a nuestra vida y va a hablar de nosotros. Mm, Un hijo tiene que ver con aquello que yo he ideado también en la vida. Es mi obra, entre comillas, que en algún momento ellos harán su propia historia y su propio libro, ¿no? Con lo cual eso sí que es desgarrador. Y esas pérdidas, hay muchas pérdidas que se están viviendo ahora, porque no solo muere gente mayor, han mm, muerto médicos de 50 y pico de años, que es la edad que tengo yo. Ha sí. muerto gente, quizás no niños, pero gente de 30 años, es decir, no solo mueren ancianos. Ujú.
¿Y cómo dirías, en general dicen en las noticias, ¿no? O en cualquier programa que escuches, te dicen, esto se ha... Espero que no vuelvan a llamar. Em, Tranquila. Como aplazarlo, ¿no? Aplazar para hacer los rituales luego, ¿no? Entonces, Ujú. como explicabas la señora esta que decía que había atendido el dolor de sus familiares, pero no había atendido el suyo, es decir, había aplazado el duelo por el fallecimiento de su hermano, por ayudar a los demás. Entonces, ¿qué recomiendas tú en estos casos, no? ¿Lo aplazamos? ¿Hacemos empezamos el duelo más tarde cuando acabe todo esto? ¿O qué podemos hacer ahora? Sí, en esta mujer que yo te contaba de su hermano, no es que lo aplazara, es que no lo había ni reconocido. Es decir, ella creyó que su dolor no era importante ante la magnitud del dolor de su cuñada y de sus sobrinos, ¿no? Es que no lo había ni reconocido que ella también tenía derecho a llorar, que ella también Mm, tenía derecho a sufrir y a sentir que los demás le acompañaran en su duelo y vieran que también ella sufría, porque su hermano también era importante para ella, ¿no? Entonces yo lo que intento recomendar estos días, luego cada uno hace lo que necesite, intento no ser muy diligente, ¿no?, en cómo tienen que hacer las cosas, pero sí que les animo a que independientemente que luego hagan una misa, inviten a todos los familiares, les lleven flores, etcétera, que eso va a ser precioso con sus canciones y tal, que hagan un ritual en casa. Es decir, mm, ahora, hoy, que enciendan sus velas, que le pongan flores, si no pueden comprar flores frescas, que dibujen flores, que hagan, que le pongan sus canciones, que dediquen un rato a ella, que le lean poemas, los poemas que a ella le hubieran gustado o a él le hubieran gustado. Ese tipo de cosas que les hagan sentir que están cerca de esa persona y que de que lo alguna puedan manera les... expresar, ¿Perdona? que lo puedan expresar, Que lo puedan ¿no? expresar, sí. Y Mm, aparte de expresar ellas, que ellas sientan que están haciendo algo por la persona que se fue, ¿no? Porque ujú. muchas te dicen, es que se ha muerto sola, es que se ha ido sola, ¿no? Y por mucho que tú les digas, eh, sabes que sola no se ha ido, sabes que ella ya no está ahí, ese ya no es su cuerpo, hay siempre esa parte de yo no hice como hija, como hijo, lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, pon canciones. ¿Qué canciones le gustaban a tu madre o a tu padre? Tal, pues ponle esa canción, piensa en ella, bueno, todo lo que he dicho, ¿no? Enciende una vela, habla Mm, de ella, habla mucho de ella, esas ujú. cosas. Bueno, aprovecho un momentito para todas las personas que se van incorporando más tarde, que estamos hablando sobre el duelo con Begoña Alias, que es terapeuta de esencias florales. Y entonces, ¿qué esencia o qué en una fórmula que más o menos pones un máximo de 9 flores, qué esencias pondrías para ayudar a la persona en este proceso? Bueno, también dependería de cada persona, porque también depende de cada momento, ¿no? Es decir, no es lo mismo que se muera un padre, no sé, con 90 y pico de años, por Sí. ejemplo, que no Ujú, que se muera tu pareja, ¿no? En este ujú, momento. El dolor es el mismo, el dolor es el mismo, mm, el impacto es distinto. El dolor mm, es el mismo porque, como un día decía una paciente mía, me decía, todos me decían, perdona, por tanto decir, decían, en el tanatorio me decían, bueno, pero tu madre ya era mayor, pero... Y ella mm. me decía, sí, pero era mi madre, o sea, ¿por qué me decían eso? A mí me da igual, como si hubiera tenido 200 años, la pérdida era la misma, era mi Sí, madre, ¿no? cierto. Y eso es así. Entonces, lo primero, la primera flor que yo pondría es una flor de Bach que se llama Estrella de Belén, que es una Ujú, flor para trabajar el impacto. El impacto es, me quedo en estado de shock,
Yo no sé cómo reaccionar a eso porque nunca me he encontrado con eso. Nunca me hubiera imaginado que la despedida de mis familiares hubiera sido sin poderles ver. Nunca nadie nos hemos imaginado esto. Entonces, la primera flor sería una flor que trabajara el trauma, el shock, el impacto. Ujú. Y a partir de ahí pondría, pues, por ejemplo, Borage, que es una flor que trabaja la tristeza y la pérdida, Forget Me Not, que trabaja, fíjate que la propia flor ya lo dice, ¿no? No me olvides, trabaja una conexión desde el corazón, sobre todo cuando no nos hemos podido despedir. Y es una flor que trabaja mucho en el mundo onírico y lo bonito en el proceso Está floral bien. es que muchas personas se despiden a través de los sueños y resuelven muchos duelos, Qué ¿no? Es como, bonito. sí, sí, es una maravilla de flor, ¿no? Entonces, muchas personas, a lo mejor a través del sueño, conectan con la persona que se fue y pueden despedirse de ellos. Entonces, el duelo cambia, el proceso de duelo cambia sustancialmente porque ahí ha habido una despedida, aunque haya sido en sueños, ha habido una Ujú. despedida. Por Es ejemplo, ¿no? la magia de las flores, la magia de la naturaleza. Y se me estaba ocurriendo, entonces la flor lo que hace es ayudar a un proceso, contribuye a que el proceso natural se pueda dar. Sí, sí. Mm. La flor ayuda, ¿no? Como dices tú, contribuye a que desde una parte del inconsciente haya, es como que tiene una información, la flor en sí tiene una información, igual que la manzanilla tiene la información para calmarte el estómago, la Sí. flor tiene una información que es una información más desde el mundo emocional, es una información que va más a la parte inconsciente de la persona y lo que hace es aportar esa conexión energética, esas ondas de forma que también tienen, no sé, pues por ejemplo, pues como la radio, ¿no? Uno oye una música y de alguna manera vibracionalmente le cambia su estado de ánimo, así actúan las flores. Entonces, Ujú. lo que hacen, por eso, tú y yo, en muchos pacientes trabajamos juntas, ¿no? Porque tú me decías, de hecho contactaste tú conmigo y me decías lo que Sí. querías, tal, y hay muchas cosas, por ejemplo, que yo en terapia no las necesito de una ayuda más psicológica y por eso contacto contigo, ¿no? Sí. Pero el tema de Sí, las bueno, flores es eso. es por ahí que nos conocimos, ¿no? Aprovecho el momento para decirlo. O sea, yo me daba cuenta que cosas que era capaz de ver o intuir en las personas que venían a visitarme no acababan, los procesos se enlentecían o a veces la persona incluso llegaba a desviarse. Tenemos grandes saboteadores personales pues somos expertos en sabotear nuestro crecimiento personal, ¿no? Y eso me frustraba muchísimo y tiene que ver también con mi carácter impaciente de querer ayudar al máximo a la persona. Y bueno, un día estuve iluminada y dije, ya tengo que probar otras terapias para conjugar varios elementos que puedan ayudar a la persona y es cuando me puse a buscar y caray, te encontré a ti que dije, bueno, esto sí que es un regalo del cielo. Y sí, trabajar, si los clientes están de acuerdo, que no me he encontrado todavía en ningún momento que me hayan dicho que no, pues nosotras hablamos y así es más fácil poder acertar qué flores le pueden venir a la persona mejor y realmente los procesos se agilizan mucho más. Y me parece que habías empezado a decirlo porque yo también sentía, bueno, si tienes la pérdida de un familiar, pero también, aunque los fallecimientos han sido muy elevados, también hay otro tipo de pérdidas que están sucediendo. O sea, desde los más chiquititos, o sea, han dejado de ver a sus amigos, su maestra, que la maestra es tan importante, maestra y maestro, ¿no? Son tan importantes para la vida de un niño y suma y sigue, ¿no? Los adolescentes, sus amigos, ¿no? Que los padres ya no importamos tanto y son tan importantes los amigos, ¿no? Entonces eso lo viven como una pérdida, porque así lo es, ¿no? Así Y lo es, así también, lo es. como no, pérdidas como por ejemplo el trabajo, ¿no? Has perdido el trabajo,
eso inquieta. ¿Esto también lo podríamos atender desde las flores? Sí, totalmente. Piensa que cuando acabe todo esto, que no sabemos cuándo acabará, si va a volver a haber Ujú. otro brote, qué va a suceder. O sea, de hecho, la palabra incertidumbre es la palabra más, Clave. yo creo que si buscamos en Google es la palabra que se está utilizando más, porque realmente estamos en un momento de incertidumbre total. No Sí. sabemos qué va a suceder. Lo que sí sabemos es que o deberíamos ser conscientes, es que no vamos a ser los mismos cuando todo esto parezca que ha pasado, ¿sí? Y que no habrá nadie en el planeta Mm. o en, que no haya sufrido una pérdida, ¿no? Como tú decías ahora, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida del trabajo. De hecho, hemos perdido la libertad. Esa es la primera pérdida. Exacto. Nos han dicho, antes el mundo era tuyo, ahora lo tuyo son cuatro paredes de tu casa. Y desde ahí Ujú. vas a tener que crear, que vivir, que respirar y que compartir. O sea, no puedes salir a la calle. Hemos perdido los abrazos, hemos perdido los besos, hemos perdido el contacto, Tocar. tocar, lo hemos perdido todo, casi Ujú. todo. Hay una Ujú. parte que estamos ganando y que deberíamos ver, que deberíamos ser conscientes, pero bueno, ahora estamos en la pérdida y vamos a hablar de la pérdida y no hay nadie que no haya perdido nada. Hay gente que ha perdido el trabajo, Ujú. hay gente que lo ha perdido totalmente además, ¿eh? Es decir, hay gente que lo está pasando realmente mal. Como tú dices, que hemos perdido amigos, hemos perdido libertad, o sea, no hay nadie que no haya perdido nada. Ujú. Incluso hemos perdido visiones de ver la vida distintas, ¿no? Esas visiones a las que tendremos que agradecer haber perdido. También a veces las Ujú. pérdidas son beneficiosas, no todas las pérdidas son dolorosas. Sí. Para abrir una nueva puerta tenemos que cerrar otra, tenemos que decir adiós para poder decir hola. Y muchas veces diremos adiós a ideas incluso preconcebidas que hemos tenido de la propia vida, de la propia naturaleza, de la propia forma de relacionarnos y de llevar el mundo, ¿no? Y eso también es una pérdida, aunque Ujú. ahí tendremos que aplaudir esa pérdida, ¿no? Entonces, trabajar el duelo, creo que todos los terapeutas vamos a tener que trabajarlo, vamos a tener que tener mucho trabajo cuando todo Ujú. esto acabe. Ya os digo que no sabemos, porque hay quien eh, habla de que puedan haber otros brotes más adelante y vamos a tener mucho trabajo con todo esto, porque el duelo Ujú. se va a mantener durante mucho tiempo y si luego no se convierte en un duelo patológico, en un duelo bloqueado, en un duelo eh, totalmente, ¿cómo te diría? Bueno, enfermizo, ¿no? Que pase al cuerpo, que somatice, porque no ha Ujú. podido elaborarlo bien. Transitar. Yo cuando empecé me acuerdo la palabra incertidumbre me causaba inquietud, ¿no? Y realmente pues corroboré con mi terapeuta, lo trabajamos mucho. Él me dijo, sí, me dijo, las personas que han tenido incertidumbre cuando han sido pequeños, pues mm, tienen determinadas características, ¿no? De todas maneras, así en mi proceso de crecimiento personal, he visto que la palabra incertidumbre, el concepto que conlleva la incertidumbre, no es tan perjudicial. O sea, tenemos que aprender a vivir, o sería bueno poder vivir con cierta incertidumbre, porque la vida lo conlleva eso. ¿Qué flor podría venir bien para eso? Qué bueno. Sí, tendríamos que aprender, como tú dices, que cada mañana hemos perdido algo y vamos a recoger algo nuevo. Tenemos que aprender que no solo perdemos cuando somos conscientes de la pérdida, sino que perdemos constantemente, es decir, perdemos hasta células diariamente, ¿no? Con lo cual Exacto. perdemos Pelos. todo, pelos, ¿no? Perdemos a veces hasta ignorancia incluso, ¿no? Hasta, fíjate, hasta Sí, podemos ganar un poco de sabiduría, ¿no? sí. Perdemos y ganamos constantemente, es la rueda de la vida, es la danza del universo, ¿no?
Vivir en la incertidumbre, es que vivir en la incertidumbre, para mí, saber vivir en la incertidumbre sería saber danzar con el universo, ¿no? Mm, Sería me poder, encanta danzar con el universo. Buah. sería saber sostenernos en un lugar de paz en el que pudiéramos comprender que todo está bien, que todo tiene un sentido, que todo es correcto tal y como está y que todo corresponde o atiende a, a un propósito. Claro, Ujú, para eso, mira, hay una flor muy bonita, pero que tiene que ver ya con la segunda etapa de la vida, ¿eh? Porque fíjate que los niños, que luego hablaremos de ellos, no, no vamos a dejarlos, pues son parte importante de ujú. nuestro futuro Sí, por y de favor. nuestra vida, pero los niños les es mucho más fácil soltar y coger, Sí, ¿no? un ejemplo para nosotros, sí. Totalmente, ¿no? Estos días nos están dando unas lecciones tremendas, ¿no? Los niños pequeñitos. Em, pero, por ejemplo, los adultos, que ya llevamos mucha más carga y nos cuesta más soltar, hay una flor que es sash, que es la salvia, Ujú, que es una flor que nos ayuda, sobre todo en crisis de la mitad de la vida, nos ayuda a entender y a evaluar y a analizar toda nuestra vida anterior, ¿no? Y a darnos cuenta que no hemos perdido nada, que todo ha tenido un sentido, que volvemos la vista atrás y todo ha tenido un porqué que nos ha llevado donde estamos. Yo, por ejemplo, cuando alguien se enfada mucho o se despotrica de su pareja, ¿no? Y ha estado 20 años con ella, y yo siempre le digo, no lo hagas mucho, porque tú también estabas ahí. Tú no ujú. eras una entidad aparte, es decir, Neutra. neutra, ¿no? Es como, y si despotricas tanto esa etapa, te estás despotricando a ti también, ¿no? Entonces, Absolutamente, sí. entiende que eso formó parte de tu crecimiento, extrae de ahí algo bueno. Por ejemplo, te dicen, ah, bueno, sí, mis hijos, bueno, pues ya es algo bueno, ¿no? Tus hijos Ujú, fueron con esa persona. Entonces, ujú. Sash ayuda a eso, a conectar con esa sabiduría de entender que todo tiene un sentido, todo tiene un propósito y una motivación y una dirección. ¿Es eso? Ujú. Sí, sí, Por totalmente. Has ejemplo, sería contestado. una. Sí, alguna persona ha comentado confiar, ¿no? Pero claro, para confiar, para poderte entregar a esa confianza, qué bien va una flor que te pueda facilitar el camino, ¿no? Es que no sé cómo podría explicarlo para que las personas que no han probado nunca lo supieran, ¿no? Lo mejor siempre en todo es experimentar, pero Fíjate. es como te abre puertas y de repente haces clics que tú no los veías. O sea, había gente que sí que los podía ver, desde fuera es mucho más fácil, pero tú no eras capaz de ver que una cosa conecta con otra, ¿no? Totalmente, Mm, totalmente. qué lindo es la maravilla de la naturaleza. Bueno, entonces, sí, no sé si pasar al duelo con los niños o ¿qué te parece? ¿Cómo Como te te parece a sientes tú? ti. Yo estoy bien. Mm, sí, nos queda algo más sobre las pérdidas personales. Eh, Bueno, las pérdidas personales, como te decía, claro, esta persona que ha dicho lo de la confianza, es verdad, pero ujú, precisamente nos vamos a encontrar con una gran desconfianza cuando salgamos de casa. O sea, sí. el otro día, precisamente una de las emociones más fuertes que van a surgir van a ser la desconfianza, que también hay Ujú, flores para eso, hay flores para todo. Esto es una ujú, maravilla. La naturaleza sí. nos provee de todo, ¿no? Y el Ujú, otro día lo decía en una charla yo, ¿no? La naturaleza no nos necesita, está estupenda, ¿no? Ella solo está ahí para proveernos y nosotros nos pensamos que somos los dueños de la naturaleza. mm, Espero, espero que en el rincón de pensar nos hayamos dado cuenta quién nos necesita y a quién necesitamos nosotros, ¿no? Y salgamos con una mirada nueva, porque es que sí. la naturaleza está ahí fuera y no nos necesita absolutamente para nada. De hecho, los ríos están mejor, los cielos están mejor, bueno, Mm. todo lo que ya sabéis, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo decía? Espérate, que se me ha ido. Ay.
Sí, Lo para de la la confianza. desconfianza. Bueno, Sí, en la desconfianza con la que vamos a salir a la calle. De hecho, o sea, yo... totalmente. Tú ahora imagínate, no te puedo tocar, no puedo Mm, beber de un vaso, como antes hacíamos. Cuidadito, vamos a ir con máscaras, con mascarillas, perdón, tendremos que, no me des la mano. El otro día incluso una paciente mía que atendí por teléfono, bueno, por Skype, yo envío las fórmulas por MRV y me di cuenta que de pronto me dice, oye, no me las envíes porque a lo mejor en el camino se contaminan, ¿no? mm, Y pensé, madre mía, ¿dónde estamos llegando, no? Y con sí. eso nos vamos a encontrar, es decir, yo creo que pueden aparecer muchas patologías, de- Mm. El enfado también. totalmente, El enfado totalmente. vamos a ver, ¿y yo por qué tengo que ponerme mascarilla? ¿Y yo por qué tengo? Venga, estos son tonterías, ¿no? Sí, sí, pues nos podemos encontrar a alguien que salga muy asustado o alguien que salga totalmente descontrolado, de decir, Desprotegido. Ujú. desprotegido, es decir, he estado aquí encerrado, se acabó, todo a tomar por saco, me voy a tomar mi cerveza, me voy, que está estupendo, tomar una cerveza, pero no lo digo en ese sentido, lo digo desde el sentido del descontrol, ¿no? De, pues yo me junto con gente y, claro, es complicado porque nunca nos había pasado esto. Mm. Entonces, es la primera vez que estamos aprendiendo diferentes formas de relacionarnos. Bueno, sí, Ujú. Hay alguien que pregunta si puedes atender online. atiendo online, de hecho. Y hace 5 años que trabajo vía Skype con el resto de España, con personas del resto de España, pero ahora estoy trabajando mucho online con mis propios pacientes, Claro, porque con todo el mundo. sí. Y Sí, me luego acuerdo que envío. el otro día, me acuerdo que te llamé a una hora y era muy tarde, pero era la hora que podías conectar con alguien que vivía en México. O sea, te puedes Sí, conectar con cualquier lugar. sí. Sí. Ujú, Bueno, nosotros pondremos luego, haremos como un resumen de los tips más importantes de esta charla y también pondremos todos los datos para que puedan contactar contigo. ujú. Entonces, entender que el proceso de duelo va a ser la emoción, yo creo, más fuerte con las que nos vamos a encontrar. O sea, hemos de ser conscientes de que la pérdida la tenemos todos. Ya te digo, lo primero ha sido la pérdida de libertad y todo lo que eso ha conllevado. Ha habido cosas muy Ujú. bonitas. Ha habido uno como ese chiste que decía, ostras, he hablado con mi mujer y me he dado cuenta que es simpática, ¿no? Es como que de pronto nos, nos encontramos de nuevo la familia, ¿no? Los Skypes, Sí. la necesidad de darnos cuenta de lo que realmente tiene valor Ujú. y darnos cuenta de que ya no necesitábamos el dinero, no era tan importante solamente para ir a comprar, ¿no? Porque no teníamos otra opción. Entonces, como cada uno hemos perdido algo, hay gente que ha perdido mucho, también hay grado de pérdida, hay gente que ha perdido muchísimo, hay gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido familia, que ha perdido su casa, y eso es una realidad, y eso es una realidad social, y eso es una emoción con la que vamos a tener que movernos mucho. Los terapeutas, los amigos, los familiares, vamos a tener que sostenernos unos con otros para podernos ayudar y para poder recuperarnos de esa pérdida. Ujú. El, Sí. Didi, perdona. el otro día hablábamos tú y yo que decíamos, no sé si esto lo quieres dejar para el final, ¿no? No, 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 Cuando, Didi. cuando decíamos de darnos cuenta de lo que mucha gente hace años que está perdiendo y los vencedores nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Yo no sé si esto lo quieres dejar para el final, para acabar No, la hace charla, el espacio, sí. y si quieres hablamos de los niños y al final acabamos con esto. Tú No, no, decides. está bien, sí, sí. Me parece bien que lo introduzcas ¿Sí? ahora. ¿Qué ibas a preguntarme tú? Mm, no, no, no es importante. Me gusta que introduzcas ahora esto, sí, sí. Vale. Yo el otro día en una charla que hice les decía, ¿no? Que el primer mundo, que somos nosotros, ¿no? Mm, Europa,
que siempre no estamos acostumbrados a las pérdidas humanas, humanitarias. Estamos acostumbrados a las pérdidas personales, pero no una pérdida Ujú. humanitaria, ¿no? No a, como muchos países que están en guerra y no pueden salir a la calle, ¿no? Como hemos estado nosotros, o no pueden despedirse de sus seres queridos porque están muriendo en una patera en medio del mar, ¿no? Y les Ujú. hacía esta pregunta, no para que me contestaran, sino para que cada uno se contestara. Yo les decía, imaginaos que solamente hubiera coronavirus en España y no lo hubiera en Francia, ni lo hubiera en Alemania, ni lo hubiera en Suiza. Ujú. ¿No cogeríais a vuestros hijos y os iríais a otro país? Porque yo lo haría. Yo cogería a mi hija y si yo supiera que puede morir, yo me arriesgaría y me iría donde fuera. Entonces, comprender a través del dolor que nos está pasando de nuestra experiencia, comprender muchas personas que están sufriendo, como todos los emigrantes que vienen de Siria, escapando de la guerra, escapando del hambre. Entonces, yo creo que esto también nos abre o nos debería abrir una conciencia planetaria, una visión transpersonal de todo aquello que solamente nos hemos mirado en nuestro ombligo, ¿no? Parecía que esto solo nos pasaba a nosotros y bueno, resulta que no, ¿no? Que el confinamiento, el Mm. temor, el contagio, el no poder despedirse, el no poder hacer un ritual, todo esto hace muchos años, demasiados años, que al resto del mundo le está sucediendo. Ujú. Hablas de empatía, Sí, hablas de totalmente, empatía en profundidad, ¿no? Y totalmente. hay muchas personas en el mundo entonces con experiencia ya en este tipo de dolor, ¿no? Y con experiencia en transitar la pérdida grave. Y Sí, nosotros estamos recién llegados, ¿no? sí. Recién llegados nuestras generaciones, por lo menos, ¿no? Porque, Sí, claro, nuestros padres no. sí, pero nuestras generaciones sí que es algo nuevo, ¿no? Y también para nuestros hijos. Ojalá, ¿no? Decíamos, ojalá podíamos preguntarles a ellos qué podemos aprender, o sea, qué mensaje nos transmitirían, ¿no? Para podernos ayudar. Sí, el mensaje sería el mensaje de la compasión, el mensaje de la empatía, pero de la empatía realmente de ver el dolor del otro, no ver una proyección de mi propio dolor reflejada en el Ujú. otro, sino ver el dolor del otro. Eso es la empatía, si no es proyección, ¿no? Es decir, Sí, yo muy ya sé lo importante que la te pasa porque, diferencia. claro, yo ya sé lo que te pasa porque a mí me ha pasado, ¿no? A ti te ha pasado algo, a mí me está pasando otra cosa. Mírame a mí, ¿no? Es Ujú. como empatiza conmigo, no proyectes tu historia en mí, porque eso es una proyección, ¿no? Entonces hay una flor muy bonita, espera, hay una flor muy bonita que trabaja la compasión, pero la compasión de verdad. Y ¿me permites que cuente un cuento muy chiquitín Sí, por de un favor. minuto? Es quizás mucha gente lo conoce, ¿no? Es el cuento del grano de mostaza que dice que Buda está meditando y le viene una mujer que se le ha muerto su hijo y le dice por favor que lo resucite. Entonces Buda le dice que vaya, le dice, te voy a encargar una misión y es que piques, llames a la puerta de todas las casas del pueblo y allí donde no haya muerto nadie, que te den un grano de mostaza. Cuando tengas tus granos de mostaza, vuelve a mí, ¿no? Entonces la mujer Ujú. se presenta con las manos vacías y toma conciencia de que en cada casa ha muerto alguien y de que el sufrimiento es una cosa global, que no, ella no es la única que sufre. Evidentemente, Buda no le puede resucitar a su hijo, pero sí le enseña esa visión transpersonal de que el Mm. sufrimiento no es solamente mío. Es la humildad, Begoña, es la humildad, es la humildad ante el dolor del otro. Sí, sí. Mm. Qué bueno. Y entonces hay Pues una sí. flor, perdón, que se llama Love Lies Bleeding,
que lo que trabaja es el amaranto, y hay varias, ¿eh? Pero yo te digo una, es el Ujú, amaranto y trabaja eso, trabaja la conexión con, no es que si el otro sufre más yo sufro menos, no, no se trata de eso, se trata de darme cuenta que la pérdida, el dolor, la pérdida de un ser querido, una pérdida de amor, todo esto existe desde que el mundo es mundo y yo no soy la ujú, única que sufre, sino que mi dolor entra en el sufrimiento del mundo y yo entiendo el dolor de la humanidad, ¿no? Es una flor realmente muy bonita y muy descentralizadora del dolor, ¿no? Es muy ujú, transpersonal, es una flor muy bonita. ujú. Sí, sí, guau, da mucho que pensar todo esto, ¿eh? Es grande, es muy grande todo lo que explicas, ¿no? Se necesita tiempo para ir integrándolo y bueno, sí, no me extraña que lleves 30 años dedicada a esta apasionante profesión, que es como da la sensación que no tiene fin, ¿no? Que hay una cosa para, una flor para cada circunstancia. Fíjate que los budistas tienen detectadas 85.000 emociones distintas en la mente. Entonces, Sí, fíjate. ya, ya, wow, wow. Y dime, entonces, porque ya se nos va echando el tiempo encima y me gustaría De los de los niños. niños, cuando antes, solo una cosita que es quizás lo que iba a decir antes, que es que los niños nos enseñan muchas cosas, eh, pero yo que tengo adolescentes, de la pequeña de 15, la mayor de 19 y tú también, eh, también los adolescentes nos enseñan muchas cosas. Es que es verdad que se puede ir viendo que con el paso de los años, pues vamos, nos va costando más soltar, ¿no? Pero la facilidad con la gran adaptabilidad que han tenido, o sea, no te digo que no hayan pasado momentos de sufrimiento y de, y de cueva, ¿no? De encerrarse, pero admiro la capacidad de adaptabilidad que hay en ellos. De todas maneras, sí que me planteo ah, qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar más a mis niños? ¿O cómo puedo, o si hay algo que pueda hacer? A tus niñas estás hablando ahora, ¿eh? Estamos hablando de No, adolescentes a ahora, o a los los niños niños. en general, a Vale, los porque niños. Bueno, hay una diferencia entre un mm, adolescente y un niño en el sentido de que un adolescente entiende qué está sucediendo, un niño no. Un sí. niño se deja guiar por sus papás, ¿no? Es como sus papás le dicen lo que está sucediendo, le cuentan un cuento bonito para que él lo entienda, y entonces él confía en sus papás. El Ujú, adolescente no, el adolescente ya tiene la capacidad de entender por él mismo la situación, independientemente que entiende y confía en sus padres, pero él ya puede ver noticias, él ya puede acceder a Internet, ¿no? ujú, Claro, ahí hay una diferencia sustancial. Yo sí. opino como tú, los adolescentes nos están dando muy buenas lecciones, a momentos Ujú. tienen movidas que ni te cuento. Subes y bajas montañas rusas. Sí, pero bueno, igual que nosotros a veces también, ¿no? Sí. Pero claro, a ellos les toca que es el momento de expansión y de pronto les encierran en casa. Cuando es un momento de expansión, empieza su Ujú, libertad, empiezan a poder salir por ellos mismos y de pronto le dicen, no, en casa, ¿no? Y ujú, luego todo el tema de los estudios, que esto es un capítulo aparte, ¿no? El ujú. temor, la incertidumbre a cómo van a quedar sus estudios. Mi hija, por ejemplo, está en primero de bachiller, ¿cómo va a quedar eso? Mm, Sí, sí, todo eso es muy tremendo, pobrecitos, ¿no? ujú. Pero lo están Entonces, llevando... perdona, lo No, están no, di llevando tú. súper bien. Sí. No, que buscaba como en cada cosita hemos ido diciendo la emoción. Quizás la frustración es la emoción así que más latente En los en, adolescentes, sí.
Es el no En es los justo. adolescentes y en los niños. No es que quiera igualarlo, ¿eh? Pero quizás hay flores diferentes, obviamente para cada persona hay flores diferentes, ¿no? Para cada circunstancia, como tú has dicho. Pero la frustración de un niño que quiere algo o que, bueno, pues que, no sé, dramáticamente quiere hablar con su abuelo que ya no está. O quiere salir a la calle Ujú. y no puede ser, ¿no? Eh, y eso también, ¿no? Le pasa a un adolescente. O sea, ahora toca lo que toca, estar aquí, ¿no? Y no puedo verme ni 5 minutos con la persona que quiero, que amo, que quiero, con la que me divierto y me distraigo. Y bueno, sobre la frustración, ¿cómo lo podemos afrontar con terapia floral? Ay, complicadito porque, y ahí vuelvo a hacer una diferenciación, los adolescentes la frustración lo viven como algo injusto, ¿no? Estoy Ujú. enfadada con el coronavirus, enfadada con el gobierno, con la sociedad y con los padres, ¿no? Porque puede ser que ellos son los que no me permiten, de alguna manera, Mm. una situación, que son los padres los que tienen a veces que tomar unas decisiones contrarias, ¿no? Mi madre decía una frase a veces que la he entendido con los años, decía, prefiero que llores tú antes que tenga que llorar yo. Y yo pensaba, ¿y esto por qué me lo dice? ¿No? Con los años lo he entendido, ¿no? Como diciendo, si llorar tú será por una rabia, una frustración, llorar yo es porque algo que yo te Causa mayor. permitiría causaría muchísimo dolor, ¿no? Y Ujú. me he acordado con los años, esto que pasa, ¿no? Que las madres vuelven al cabo de los años otra vez, ¿no? A Sí. nuestro mundo. Y bueno, pero sí, la frustración es algo importante. En los niños yo creo, esta es una humilde opinión, ¿eh? En los niños yo creo que la van a vivir en tanto en cuanto la vivan los padres. Si Ujú. los padres viven frustración, los niños van a vivir frustración. Si los padres no viven frustración, los niños no la van a vivir, porque los niños son esponjitas de papá y mamá, ¿no? Ujú. Los adolescentes es distinto, ya empiezan su proceso de individuación y ya, ya no les cuelan depende qué cosas y ya todo lo ven injusto, ya, bueno, yo lo veo distinto, ¿eh? Aunque sí que hay Ujú. un denominador común, que es es esa frustración de esa pérdida de libertad, de no poder hacer lo que siempre has hecho, ¿no? Yo no, ¿por qué no puedo ver a mi amiguito, ¿no? Ujú. Por ejemplo. ¿Habría alguna flor entonces para ayudar a este tránsito? Sí, habría, por ejemplo, ¿no? Una flor que podía ayudar en los niños, en los adolescentes, sería Vervain, ¿no? Que es una flor que ayuda a salir de ese lugar de injusticia, ¿no? De que todo es injusto y lo que Mm. ayudaría es a una aceptación de esta realidad, ¿no? Hay una realidad en la que tú tienes que darte cuenta que esto es así. O sea, esto pasará, pero para que pase, tienes que vivir lo que estás viviendo, ¿no? Porque si no, yo por ejemplo a mi hija, quizás, no sé si lo hago bien o no, los padres siempre hacemos algo mal, con lo cual, Ya está sumido, ya está sumido. sí, yo a mi hija le recuerdo los sanitarios, ¿no? Le recuerdo cómo hay mucha gente que está doblando jornadas porque Mm. se siguen infectando gente, porque hay personas totalmente que les da igual todo y se lo pasan todo a la torera, ¿no? Entonces, Ujú. le vuelvo a remitir otra vez a la empatía, ¿no? A Mm. date cuenta que hay muchos sanitarios que están doblando sesiones, Ujú. ¿sí? Que Ujú. están agotados y lo están haciendo por defenderte, por defender a nosotros. Ayer por la televisión decían una cosa muy buena que quería decirlo, ¿no? Boris Johnson creo que es el inglés, no sé si lo oíste, Mm. Sí. No, que no lo siempre escuché. ha está en contra de los emigrantes, entró en el hospital con coronavirus Sí. y buscaron a dos de los médicos mejores y dos de los médicos mejores eran emigrantes. Era una neozelandesa y él no me acuerdo, ¿no? Y fue como ellos hablaban, decían, fue como un impacto, ¿no? De decir, estamos tratando
a Boris Johnson, que está en contra de los emigrantes. Nosotros somos emigrantes, pero ante todo el servicio, nuestro trabajo, evidentemente va por encima de todo, ¿no? Y yo a mi hija se lo intento poner un poco por ahí, ¿no? Que se dé cuenta, como, ¿te acuerdas lo que decían al principio? A nuestros padres nos dijeron, no, a nuestros padres les dijeron que fueran a la guerra, a nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Como diciendo, ¿de verdad es tan grave esto? Ya, ¿No? sí. Bueno. Sí, muchas gracias, Begoña. Mira, Lo de las los niños personas no lo nos... digo, entonces. Sí, sí, además hay gente que pregunta directamente, porque yo creo que has dado en el clavo en el momento que has dicho que depende cómo se lo tomen los padres, así se lo van a tomar los niños, ¿no? Entonces, eso sí, remueve un poco a los padres como para decir, bueno, y entonces, ¿cómo lo tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque, claro, los padres también tienen frustración. Claro. Y tienen falta de tiempo, o sea, ahora además, trabajando en casa, yo me he encontrado un papá que dice, es que mi hijo está llorando desesperadamente y yo no puedo atenderlo porque no me da el día para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Y antes, bueno, pues te vas a tu trabajo y ya no lo ves todo aquello, o porque está el niño en el colegio y otras personas que se están ocupando. Pero ahora estoy allí yo para todo, ¿no? Para hacer la comida, para hacer la limpieza, para hacer el trabajo, para atender a los niños. Y así me explicaba un papá que estaba muy angustiado y ahora también hay una mamá. Sí, yo Si puedes creo, dar una pinceladita, al menos sí. algo pequeño, pero no tenemos mucho tiempo, pero es Bueno, yo quería, sí, lo interesante. que quería hablar, que era el duelo en los niños, que eso sí, para mí Sí. creo que es importante. Entonces, digo solamente esto. Para mí, yo digo, para mí, tal y como yo lo veo, lo más importante es que el niño entienda que los papás no son superhéroes, sino que también sufren y que los padres le puedan decir, mira, yo también tengo ganas de ver a Pepito, no puedo verlo, te entiendo, es decir, esa sería la manera que los niños vean que papá y mamá también sufren, ¿no? Sufren, pero aún desde el sufrimiento saben encontrar una salida. Esto es lo que yo veo que sería lo mejor para los niños. Entonces, voy rápidamente al tema del duelo porque creo que es muy importante el tema del duelo en los niños. A los niños se les están muriendo los abuelitos. A papá y mamá se les mueren sus padres, pero a los niños se les están muriendo los abuelitos. ¿Sí? Entonces, primera cosa, no ocultar nada a los niños, jamás, De acuerdo, nunca, absolutamente. ¿vale? Porque muchas veces nos creemos que los niños o no oyen, o son sordos, o están en su mundo, e incluso hablamos delante de ellos como si no pasara nada. Entonces, Sí, ¿qué sí, sí. sucede? Lo hablo lo más rápido que pueda, ¿eh? ¿Qué No, sucede? tranquila. Los niños escuchan, los niños sienten, los niños interpretan, ¿sí? Entonces, a cada niño, depende de la edad que tenga, le podemos dar una información distinta. Eso sí, pero hay que dar información, porque si no se da información, el niño, primero, se siente apartado de la familia. Excluido. Todos, exacto, excluido de la familia. Dos, como nadie me dice, todo esto desde el inconsciente, ¿eh? Como nadie me dice que se ha muerto mi abuelita o mi abuelito, yo no puedo llorar, porque se supone que yo no lo sé, ¿no? Entonces, cojo y yo me quedo en mi duelo dentro. Y, o sea, no Y lo explico, infantiliza más también, o sea, claro, lo hace más claro, pequeño todavía, claro. dependiente. Totalmente. Entonces, luego ellos además, como no les explican la verdad, pueden hacerse un mundo totalmente incluso más grave de lo que puede ser. Lo que es muy grave la muerte, pero entiéndeme, más dantesco incluso en su mundo, ¿no? El hecho de que se le explique de forma distinta a cada miembro de la familia no quiere decir no explicar. Y luego, y por último, importantísimo el ritual con el niño también. El niño tiene Sí. derecho a inflar un globo y tirar un globo al cielo para Qué decirle bonito.
a su abuelito y a su abuelita, a encender una vela, a escribirle una carta, a hacerle un dibujo, tiene derecho a su propio ritual, puesto que Ujú. el abuelito, la abuelita, el tío, quien sea, forman parte de su corazón y forman parte de su familia. Entonces, excluir al niño es hacerle mucho daño. Y Mm, esto lo quería dejar muy sí, claro. sí, sí, sí. No, me parece súper interesante todo lo que dices. Hola, se nos ha ido el tiempo. Hemos estado más de una hora y bueno, a la que hace una hora cortan. Entonces, bueno, simplemente no sé si se va a conectar ahora Begoña, espero que sí. Y si no se conecta, pues despedirme de vosotros ha sido, mira, sí que bien, qué suerte. Ahora ya está aquí. Gracias, Lorena, por ayudar tanto. ¿Qué ha Ay, pasado? pues se acabó el tiempo. En una hora, como somos Vale, vale, novatas, vale. no brujas novatas, solo novatas. No, brujas Entonces, somos expertas. sí. Entonces, bueno, eso que no sabíamos que se cortaba, bueno, no sabía yo que se cortaba y, bueno, hemos vuelto a reiniciar, Vale. en parte solo para despedirnos porque, bueno, ya llevamos mucho tiempo conectados y quizás puede dar para abrir otro directo otro día en función de todas las demandas que ha habido y muchas gracias, Begoña, por este Muchísimas gracias. tiempo, esta nutritiva charla que te hace pensar en cositas que sí que ahí están y que son muy importantes, ¿no? Y fáciles de hacer también. Y luego esa apertura al mundo de las flores para el que no lo conozca y lo fácil que es, ¿no? Y lo que ayuda. Yo lo he comprobado, así que lo recomiendo mil por mil. Bien, gracias. No sé si quieres decir algo Muchísimas más gracias, o... Isabel. Bueno, gracias a todas las personas que me han escuchado, que nos han escuchado y, bueno, espero que estas cositas que hemos hablado os hayan podido ayudar y pues nada, muchísimas gracias y a tirar para adelante. Muy